Escuché a mi esposa presumirle a su hermana, es agradable, pero no tiene mucho dinero. En el divorcio me quedaré con todo, y se rieron. Esa noche, llamé a mi hermano. Me llamo Pedro, tengo 33 años y soy profesor de soldadura en un instituto técnico. No es un trabajo que te haga rico, pero me gusta. Enseñar a los chicos a trabajar con metal, a crear algo sólido, me da satisfacción. Vivo en una casa modesta, tengo un Mustang del 67 que restauré con mis propias manos y, hasta hace poco, creía que tenía un matrimonio sólido con Sandra, mi esposa. Ella es diseñadora gráfica, gana buen dinero y siempre pensé que éramos un equipo. Pero todo cambió una noche, era viernes, después de una semana dura. Llegué a casa agotado, con ganas de una cerveza y descansar. Dejé mi mochila en la entrada y fui a la cocina, pero algo me detuvo. Escuché voces. Era Sandra, hablando con su hermana Cristina. Me acerqué en silencio, sin saber por qué, y entonces lo oí. Es agradable, pero no tiene mucho dinero. En el divorcio me quedaré con todo, dijo Sandra, riendo. Mi corazón se detuvo. ¿Divorcio? ¿De qué hablaba? Me quedé paralizado, escuchando desde el pasillo. Todo, Cristina. La casa, los ahorros, ese auto viejo que tanto quiere. Mi abogado dice que es pan comido. Con mi sueldo y su salario de profesor, ¿no tiene chance? Continuó Sandra. ¿Y no sospecha nada? Preguntó Cristina, con tono burlón. Nada. Es demasiado confiado. Hasta le hice firmar unos papeles hace meses, diciendo que eran para impuestos. Pobre idiota, se rieron, y sentí que el mundo se me venía abajo. No era solo el divorcio, era la traición, la forma en que se burlaban de mí. Mi Mustang no es solo un auto, es mi orgullo, años de trabajo. La casa, cada mejora que hice, cada fin de semana pintando o arreglando el tejado, era para nosotros. O eso creía. Ahora veía que para Sandra yo era un estorbo, alguien a quien exprimir y desechar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con la mano en la nevera, sin moverme. Cuando Cristina se fue, entré a la cocina como si nada. Sandra estaba lavando platos, sonriendo. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? Dijo, como si no acabara de apuñalarme. Bien, mentí. Estoy cansado. Me voy a dormir. Subí a la habitación y me quedé mirando el techo. No dormí. Mi cabeza no paraba. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Qué papeles firmé? Su risa seguía resonando, como un eco que me quemaba. Sandra no solo quería dejarme, quería destruirme. A la mañana siguiente, salí temprano al taller. Necesitaba pensar. Mientras trabajaba en una pieza de metal, todo se aclaró. No tenía dinero para un abogado caro, y Sandra, con su sueldo y su plan, parecía imbatible. Me sentía acorralado. Pensé en un abogado de oficio, pero sabía que no sería suficiente contra alguien como ella. Entonces recordé a mi hermano, Guillermo. No hablo con Guillermo desde hace 7 años. Tuvimos una pelea estúpida en una reunión familiar. Él es el exitoso, el abogado corporativo que gana millones. Yo soy el que prefirió trabajar con las manos, y él siempre pensó que desperdicié mi vida. Yo lo veía como un engreído obsesionado con el dinero. Nos dijimos cosas feas y cortamos contacto. Pero ahora, él era mi única esperanza. Estaba en el taller, mirando mi teléfono, dudando. ¿Y si me ignoraba? ¿Y si se reía de mí? Pero no tenía opción. Marqué su número. Hola, ¿quién es? Su voz sonó fría. Guillermo, soy Pedro. Silencio. Pensé que colgaría, pero habló. ¿Qué pasa? No te escucho desde, necesito tu ayuda, lo interrumpí. Es serio, le conté todo, la conversación, las risas, los planes de Sandra. No omití nada, ni lo humillante que fue. Guillermo escuchó sin interrumpir. Dame un día. Voy a investigar, dijo al final. No sabía si eso significaba que me ayudaría, pero sentí un alivio pequeño. Tal vez no estaba tan solo. Pasé el día en el taller, trabajando en mi Mustang. Cada tornillo que ajustaba me recordaba lo que estaba en juego. No era solo un auto, era mi vida, todo lo que había construido. Sandra podía tener dinero y un abogado caro, pero no iba a dejar que me quitara todo. Esa noche, volví a casa con cuidado de no levantar sospechas. Sandra estaba en la sala, revisando su laptop, probablemente diseñando algo o, quién sabe, planeando cómo arruinarme más. Me saludó con esa sonrisa falsa que ahora me revolvía el estómago. ¿Largo día?, preguntó, sin levantar la vista. Como siempre, respondí, seco, y subí a la habitación. No podía soportar estar cerca de ella. Me encerré en el cuarto de invitados, diciendo que necesitaba espacio para trabajar en unas notas. En realidad, pasé horas revisando cajones, buscando cualquier papel que pudiera ayudarme. Encontré recibos de las mejoras que hice a la casa,
pintura, el tejado nuevo, la cocina que remodelé hace 2 años. También tenía facturas del Mustang, desde el motor hasta los neumáticos. Todo eso era prueba de mi esfuerzo, de mi parte en lo que Sandra quería arrebatarme. A la mañana siguiente, llegué al café antes de las 9. Guillermo ya estaba ahí, sentado en una esquina con un café negro y un montón de papeles. No lo veía en persona desde nuestra pelea, y por un momento me sentí raro. Estaba igual, pero diferente. El traje caro, el reloj brillante, todo gritaba éxito, pero sus ojos tenían algo nuevo, como si estuviera genuinamente preocupado por mí. Pedro, dijo, levantándose para darme un apretón de manos. Nada de abrazos, no éramos de esos. Me senté y puse mi carpeta llena de recibos sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo, dije. No sé si sirve, pero es lo que encontré. Guillermo asintió y empezó a hojear los papeles. Luego sacó su laptop y me mostró algo que me dejó helado, un extracto bancario de una cuenta que no conocía, a nombre de Sandra. Había $47,000 ahí, transferidos en pequeños montos durante los últimos 6 meses. ¿De dónde salió esto?, pregunté, sintiendo la rabia subir. No lo sé aún, pero es dinero que no declaró en los estados financieros conjuntos que me mandaste, dijo Guillermo, tranquilo pero firme. También encontré correos entre ella y su abogado, un tal Álvaro Torres. Planean hacerte firmar un acuerdo de divorcio que te deje con las manos vacías. Mencionan papeles de impuestos que firmaste. ¿Recuerdas algo de eso?, me quedé pensando. Hace unos meses, Sandra me dio unos documentos para firmar, diciendo que eran para una devolución de impuestos. Estaba tan ocupado con el trabajo que no los leí. Solo confié en ella. Qué estúpido fui, los firmé, admití, apretando los puños. No sé qué eran. Guillermo no me juzgó, solo asintió. No te preocupes. Si son fraudulentos, podemos usarlos en tu favor. Pero necesito más. ¿Tienes acceso a su laptop o correo?, negué con la cabeza. Tiene todo con contraseña. No soy de los que husmean, pues vas a tener que empezar, dijo, sin rodeos. Si queremos ganar esto, necesitamos pruebas de sus movimientos. Cualquier cosa, correos, mensajes, estados de cuenta. Y no firmes nada más, entendido, asentí, aunque la idea de espiar a Sandra me ponía nervioso. No era mi estilo, pero ella ya había cruzado todas las líneas. Si quería jugar sucio, yo también podía aprender. Los días siguientes fueron una tortura. Tenía que actuar normal en casa, sonreír, hablar de tonterías, mientras buscaba cualquier oportunidad para revisar sus cosas. Una noche, mientras Sandra estaba en la ducha, vi su laptop abierta en la sala. El corazón me latía a 1000. Me senté rápido y revisé su correo. No sabía qué buscaba, pero di con un hilo de mensajes con Torres. Hablaban de maximizar los activos y asegurarse de que Pedro no tenga nada que reclamar. En uno de los correos, Sandra mencionaba una cuenta en un banco diferente, donde guardaba dinero para emergencias. Eso debía ser los 47,000. Tomé fotos con mi celular antes de que el agua de la ducha dejara de correr. Se lo mandé todo a Guillermo. Me respondió al instante, buen trabajo. Esto es oro. Pero también me advirtió, no hagas nada estúpido. Ella no puede saber que estás investigando. El problema era que Sandra empezaba a sospechar. Notaba que estaba más callado, más distante. Una noche, mientras cenábamos, me miró raro. ¿Estás bien?, preguntó, con esa voz dulce que ahora sabía que era mentira. Te noto raro, solo cansado, mentí, cortando mi comida sin mirarla. Ella no insistió, pero sus ojos me seguían. Sabía que tenía que ser más cuidadoso. Mientras tanto, Guillermo seguía trabajando. Me dijo que había contratado a un investigador privado para rastrear más movimientos financieros de Sandra. No pregunté cómo lo pagaba, solo agradecí que estuviera de mi lado. Una semana después, llegó la notificación del divorcio. Sandra me la dio en persona, con una cara de falsa tristeza que no engañaba a nadie. Es lo mejor, Pedro, dijo. No estamos funcionando, no respondí. Solo tomé los papeles y los guardé. Esa noche, los revisé con Guillermo por videollamada. Era un desastre,
pedía la casa, los ahorros conjuntos, mi Mustang, incluso mi fondo de retiro. Su abogado, Torres, había redactado todo como si yo no tuviera derecho a nada. Decía que Sandra era la principal proveedora y que yo apenas contribuía. Cada palabra era como un golpe. Esto es una farsa, dijo Guillermo, furioso. Pero no te preocupes. Tenemos suficiente para contraatacar. Me asignaron un abogado de oficio, un tipo llamado Martín que parecía más interesado en su café que en mi caso. Apenas leyó los papeles y me dijo que lo mejor era negociar. Negociar, claro, como si tuviera alguna chance contra Torres y su equipo. Le conté a Guillermo, y él se rió. Olvídate de ese inútil. Yo me encargo, dijo, ¿puedes representarme? Pregunté, inseguro. Pensé que solo hacías casos corporativos. Puedo, y lo haré. Esto es personal, respondió, con una chispa en la voz que me dio esperanza. Guillermo empezó a armar el caso como si fuera una guerra. Me pidió más detalles, cada mejora que hice a la casa, cada centavo que gasté en el Mustang, incluso fotos de la restauración. También encontró un video de seguridad de la casa, de una cámara que instalé en el garaje. Ahí estaba Sandra, con Cristina, riendo mientras hablaban del divorcio. No sé cómo no lo vi antes, pero escucharlas de nuevo me dio náuseas. Guillermo lo guardó como prueba. Esto va a ser grande en la corte, dijo. Pero no te confíes. Sandra y Torres no se van a rendir fácil. Los días antes del juicio fueron un infierno. No podía dormir, apenas comía. Sandra seguía en casa, actuando como si nada, pero ahora sus sonrisas eran más frías, como si supiera que algo tramaba. Una noche, intentó hablar del divorcio, diciendo que podíamos llegar a un acuerdo amistoso. La corté en seco, no hay nada que hablar. Nos vemos en la corte, dije, y me fui al taller. El día del juicio llegó rápido. Me puse un traje viejo que apenas me quedaba bien y llegué al juzgado con los nervios a flor de piel. Sandra estaba ahí, con Torres, ambos confiados. Ella ni me miró. Torres, un tipo con pinta de tiburón, me lanzó una sonrisa arrogante. Pensé que estaba perdido. Pero entonces entró Guillermo, con su maletín y esa calma que intimidaba. El juez lo miró, sorprendido. ¿Quién es usted?, preguntó. Guillermo Vargas, representando a Pedro Vargas, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. Sandra palideció. Torres frunció el ceño. Nadie esperaba esto. Guillermo empezó a presentar las pruebas, los extractos bancarios, los correos, el video de la cámara. Cada palabra era un golpe contra el caso de Sandra. Mostró cómo había escondido los $47,000, cómo había mentido sobre sus finanzas, cómo planeó todo con Torres. Incluso presentó una valoración del Mustang, demostrando que valía más de lo que Sandra decía, y recibos de las mejoras de la casa, probando que yo había invertido más de lo que ella reconocía. Torres intentó contraatacar, pero cada argumento suyo era débil. Guillermo lo desarmaba como si fuera un novato. Sandra no decía nada, solo miraba al suelo. Por primera vez, la vi vulnerable. El juez escuchaba todo, tomando notas, y yo sentía una mezcla de alivio y adrenalina. No sabía cómo terminaría, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía una chance. Cuando salimos de la sala, Guillermo me dio una palmada en el hombro. Esto no ha terminado, pero vamos bien, dijo. Me fui a casa esa noche, agotado pero con una chispa de esperanza. Sandra no estaba, se había ido a casa de Cristina, supongo. Me senté en el garaje, mirando mi Mustang. Todavía no había ganado, pero ahora sabía que podía pelear. Guillermo estaba conmigo, y Sandra no tenía idea de lo que se le venía. Los días siguientes fueron tensos. El juicio se reanudó una semana después, y Guillermo me mantuvo al tanto de cada paso. Había encontrado más pruebas, mensajes de texto entre Sandra y Cristina donde planeaban cómo vender la casa rápido después del divorcio. También había un correo donde Sandra le decía a Torres que no importaba lo que Pedro quisiera, porque no tenía los medios para pelear. Cada palabra era como un clavo en su propio ataúd. Guillermo estaba construyendo un caso tan sólido que incluso Martín,
el abogado de oficio, me llamó para decirme que nunca había visto algo así. Le dije que no se preocupara, que Guillermo tenía todo bajo control. En casa, la convivencia con Sandra era insoportable. Ella seguía actuando como si nada, pero ahora sus sonrisas eran forzadas, y sus ojos me seguían como si intentara descifrarme. Una noche, intentó hablarme de nuevo sobre un acuerdo amistoso. Estaba sentada en la cocina, con una copa de vino, fingiendo calma. Pedro, no tiene que ser una guerra, dijo, con ese tono dulce que ya no engañaba a nadie. Podemos dividir las cosas y seguir adelante. La miré fijamente, conteniendo la rabia. No hay acuerdo, Sandra. Nos vemos en la corte. Se quedó callada, y por un segundo vi un destello de miedo en su cara. Sabía que algo estaba cambiando, pero no tenía idea de cuánto. Me fui al garaje y cerré la puerta. No podía soportar estar en la misma casa que ella. El día final del juicio llegó. Me levanté temprano, me puse el mismo traje viejo y conduje hasta el juzgado. Mi estómago era un nudo, pero Guillermo me recibió afuera con una palmada en el hombro. Voy, terminamos esto, dijo, con una confianza que me contagió. Dentro de la sala, Sandra y Torres parecían menos seguros que antes. Ella evitaba mi mirada, y él revisaba sus notas con nerviosismo. El juez entró, y Guillermo tomó la palabra. Fue como ver a un maestro en acción. Presentó cada prueba con precisión, los extractos bancarios que mostraban los $47,000 escondidos, los correos donde Sandra y Torres planeaban manipularme. El video de la cámara de seguridad donde ella y Cristina se reían de mí. Luego sacó unas bajo la manga, un peritaje independiente que evaluaba el Mustang en $60,000, mucho más de lo que Sandra decía. Y documentos que probaban que yo había pagado el 70% de las mejoras de la casa con mi sueldo. Torres intentó defenderse, diciendo que Sandra era la principal proveedora y que mis aportes eran mínimos. Guillermo lo interrumpió con una sonrisa fría. Si eso es cierto, ¿por qué su cliente ocultó $47,000 en una cuenta secreta? ¿Y por qué mintió sobre el valor de los activos conjuntos? El juez lo miró con interés, y Torres se puso rojo. Sandra estaba pálida, con las manos apretadas en el regazo. Guillermo siguió, desarmando cada argumento de Torres como si fuera un castillo de naipes. Mostró recibos, facturas, incluso fotos del Mustang antes y después de la restauración. Cada palabra era un golpe, y yo sentía que por fin estaba recuperando algo de justicia. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Torres balbuceó algo sobre equidad y necesidades financieras de Sandra. Guillermo, en cambio, fue directo. Mi cliente ha sido víctima de un intento de fraude. Sandra ocultó activos, manipuló documentos y planeó este divorcio con la intención de dejar a Pedro sin nada. No solo merece conservar lo que es suyo, sino que ella debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. El juez tomó notas en silencio, y luego nos pidió esperar fuera mientras deliberaba. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Guillermo estaba tranquilo, revisando su teléfono, pero yo no podía parar de mover la pierna. Sandra y Torres estaban al otro lado del pasillo, hablando en voz baja. Ella me lanzó una mirada, pero no pude descifrar si era odio o miedo. Cuando nos llamaron de vuelta, el juez fue directo. Tras revisar las pruebas, está claro que hubo un intento deliberado de ocultar activos y manipular el proceso. La sentencia es la siguiente: Pedro Vargas conserva la casa, ambos vehículos, incluido el Ford Mustang, y su fondo de retiro. Sandra Vargas debe devolver los $47,000 ocultos, pagar una multa de $10,000 por fraude financiero y cubrir los costos legales de ambas partes. Sandra dejó escapar un gemido. Y Torres se quedó congelado. Yo apenas podía creerlo. Guillermo me dio un apretón en el brazo, pero no dijo nada. No hacía falta. Habíamos ganado. Salí del juzgado aturdido, con una mezcla de alivio y adrenalina. Guillermo me llevó a un bar cercano, y por primera vez en años, hablamos como hermanos. No de la pelea, no del pasado, solo de la vida. Me contó sobre su trabajo, sus viajes, y yo le hablé del taller, de los chicos que enseño. Fue como si esos 7 años de silencio nunca hubieran pasado. ¿Por qué me ayudaste?, pregunté, después de un par de cervezas. Después de todo lo que pasó, se encogió de hombros.
Eres mi hermano. No iba a dejar que te hundieran. Esa noche, cuando llegué a casa, Sandra ya se había ido. Sus cosas no estaban, y la casa se sentía vacía, pero también limpia, como si hubiera recuperado mi espacio. Me senté en el garaje, mirando el Mustang, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Los meses siguientes fueron un torbellino para Sandra. El escándalo del juicio se filtró en su círculo profesional. Perdió su trabajo como diseñadora cuando un cliente importante se enteró del fraude. Su reputación se derrumbó, y Cristina, que siempre fue su sombra, se alejó cuando las cosas se pusieron feas. Luego, una noche, Sandra apareció en mi casa, gritando y golpeando la puerta. Estaba borracha, furiosa, diciendo que yo había arruinado su vida. Intentó romper una ventana del garaje y terminé llamando a la policía. La arrestaron, y ahora está en libertad condicional, con una orden de alejamiento. Yo, por mi parte, seguí adelante. El taller sigue siendo mi refugio, y mis estudiantes me mantienen ocupado. La casa es mía, el Mustang brilla más que nunca y mi fondo de retiro está intacto. Pero lo mejor fue recuperar a Guillermo. Ahora nos vemos casi todos los fines de semana. A veces viene al taller, y aunque no sabe nada de soldadura, le gusta sentarse y hablar mientras trabajo en el auto. Hace poco, me convenció de llevar el Mustang a una exposición de autos clásicos. Ganamos el tercer puesto, y juro que nunca lo vi tan emocionado. Conducir el Mustang por la carretera, con Guillermo en el asiento del copiloto, se ha convertido en mi nuevo ritual. Hablamos de todo y de nada, como si el tiempo perdido no importara. Sandra quiso destruirme, pero al final, ella pagó el precio. Yo recuperé mi vida, mi hermano y mi orgullo. Y cada vez que enciendo el motor del Mustang, siento que todo valió la pena.